En este momento comienzo a grabar la sesión, ¿no? Bien, en Inge, este módulo vamos a hablar sobre los protocolos y los modelos que... Disculpe que le moleste. Una pregunta fuera de esto. Dígame. Si a o B motivo uno se va la luz de la ciudad que está, en el pueblo que está, o se le fue el internet, ¿cómo hace para justificar esa falta? Porque no es culpa a veces de uno. ¿Entiende? Captúreme la pantalla, si está en una portátil todavía le funciona, ¿cierto? Capture la pantalla y ahí me sale la hora, todo eso, y me sale el iconito ahí de que está sin internet. Y cuando se le va de repente la luz, Ya, pues, o sea, vea alguna, tome una foto, se me fue la luz, sí, compruebe con ¿cómo es esto? La empresa eléctrica, algo. Sí, compruebe de alguna manera. se distingue. Sí. Bueno, luego hablamos de eso, ¿ya? Ok, entonces vamos a hablar. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Es explicar cómo los protocolos de red habilitan dispositivos para accesar en una forma local o remota en la red, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son las reglas, que describen los tipos de reglas que son necesarias para que la comunicación sea satisfactoria, de los protocolos, que explican por qué los protocolos son necesarios en la comunicación de red. Vamos a hablar del suite de protocolos, es decir, explicar el propósito, por qué se añade un suite de protocolos a la comunicación. Vamos a hablar de algunas organizaciones que estandarizan el uso de este tipo de protocolos, ¿sí? Que son los que están responsables de esta interoperabilidad en las redes y que están controlando, establecen protocolos para el control en la red. Vamos a hablar de dos modelos muy importantes en redes, que es necesario que todos los profesionales de lo que son redes y comunicaciones, ¿sí? Tenemos que conocer muy bien, son los dos modelos básicos y elementales, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, ¿sí? Que lo que son utilizados es para facilitar la estandarización de los procesos de comunicación. Vamos a hablar de lo que es el encapsulamiento de los datos. Vamos a explicar cómo los datos permiten, ¿sí? Y cómo se permite el transporte de los datos a través de la red. Y de la capa de acceso, que es una explicación de cómo los hosts locales accesan a los recursos en una red. Las reglas, hablemos de las reglas. Miren, todo tipo de comunicación, sea cualquier tipo de comunicación, ¿sí? Hay varios tipos de tamaños, variedades de comunicación o más complejas, ¿sí? Necesitan tener tres elementos que son indispensables en la comunicación. Tener un fuente o quien envía, tener un destino o quien recibe, y también un medio o canal que provee ese camino para la que ocurra la comunicación, ¿sí? Y eso es en todo tipo de comunicación. Un fuente, un destino y un canal por donde siempre va a transportarse la información que yo voy a enviar, ¿sí? Entonces veamos cuáles son esas reglas, ¿sí? Son llamados también protocolos, ¿sí? Toda comunicación está gobernada por protocolos, todo tipo de comunicación. ¿Y qué son? Son reglas que permiten que la comunicación pueda fluir, pueda darse, ¿sí? Esas son las reglas. Los protocolos son reglas que permiten que esa comunicación se pueda dar, ¿sí? Y dependiendo de su protocolo, hay varias, ¿sí? Reglas que podrían depender del protocolo. Por ejemplo, en la gráfica, miren, hablamos de la comunicación humana, ¿sí? Siempre debe haber quien envía el mensaje, cómo se va a transmitir ese mensaje, por qué medio, ¿sí? Quién va a recibir y cómo va a recibir esa información. Y eso es en la comunicación humana. En la comunicación digital va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Veamos, ¿qué reglas, por ejemplo, pueden ser tomadas en cuenta cuando hablamos de la comunicación humana?
¿Qué reglas nomás creen ustedes que que intervienen en esta comunicación? Puede ser la velocidad y el tiempo de entrega. Ya, la velocidad y tiempo de entrega sí es un parámetro, pero es decir, la velocidad, ¿en qué sentido? Estamos hablando de comunicación humana, una Eh, conversación entre dos personas. ¿Dónde está la velocidad? o sea, sería en la forma que habla, una forma comprendible, tranquila, que se le pueda entender. Exactamente, sí. Y eso nos pasa, por ejemplo, a nosotros aquí en el Ecuador, entre los costeños y los serranos, ¿no es cierto? Ni los costeños nos entienden bien a nosotros porque dicen que hablamos de una forma y a veces nosotros tampoco les entendemos bien a los costeños porque a veces hablan muy rápido. Y entonces, en esa comunicación que se dé, ¿qué le digo a veces? Si me habla muy rápido, oye, háblame un poquito más lento que no te entiendo, ¿sí? Ahí iría la rapidez. ¿Qué otro tipo de reglas podría ser? Podría ser el lenguaje, ¿En qué sentido? Pongamos un ejemplo. por decir que dos personas hablen el mismo idioma, porque no Es, sería... ajá, eso es lo importante. Porque imagínense, yo puedo coger este momento, verme un número de teléfono de allá de China y llamo. ¿Y me va a contestar o no me va a contestar si yo llamo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál va a ser el problema? Que allá me va a hablar en chino y en cambio yo voy a hablar en español. Entonces, no hay, esa regla se está rompiendo. No hablamos el mismo idioma, ¿sí? El uno me habla en chaulafán y yo le hablo acá en español, ¿sí? Miren, entonces a eso dices que hay varias reglas, dependen de estos protocolos, ¿sí? Y entonces igual va a pasar en la comunicación digital. Eh, Hay ciertas reglas, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? La parte gramatical, ¿sí? O sea, el hecho de que llegue el mensaje, pero debe llegar en un formato apropiado, ¿sí? Como vemos en el mensaje, ¿qué podemos identificar en ese gráfico, en esos dos gráficos? ¿Cuál es el problema ahí? La estabilidad de la ruta de los protocolos. No, no, no. Aquí les digo yo, este gráfico con este, comparen y díganme cuál es el problema. Sintaxis. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las palabras no están ordenadas para que Eso. el mensaje sea receptado bien. El mensaje llega, pero si llega así en desorden igual, no me comunica nada, ¿sí? Miren, dice, humanos, comunicación, ente, gobiernan reglas, ¿sí? En el primer párrafo, en la primera línea. En cambio, acá que dice, reglas que gobiernan la comunicación entre humanos. Entonces, puede llegar en desorden, entonces eso tampoco nos conviene, ¿no? Ese es el problema de las reglas en la comunicación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Deben llegar en un formato apropiado, como se entiende, ¿sí? Cuando los protocolos deben seguir algunos requerimientos, tener algunos requerimientos, deben contar con algunos requerimientos. Por ejemplo, identificar quién envía y quién recibe. Lo que dijimos, hablar un lenguaje común, o sea, deben estar transmitidos en un lenguaje común y la parte gramatical que vimos hace rato también tiene mucho que ver. La rapidez y el tiempo que decían hace rato de envío y la confirmación o el requerimiento de confirmación. Sí, a veces cuando estamos nosotros hablando por teléfono, ¿qué decimos? Ok, entendido. O estamos chateando. Ah, ok, sí, entendido. ¿Qué estamos haciendo con eso? Confirmando que entendimos el mensaje. ¿Sí? O si es que no llegó bien, ¿qué confirmamos? ¿Qué decimos? Que nos puede volver a repetir. Eso. No me llegó bien, no te entendí, vuélveme a enviar. Eso es un acuse de recibo. ¿Sí? La confirmación o un requerimiento de acuse de recibo. O sea, no quiere decir que la confirmación significa solo decir sí está bien, sino simplemente no llegó bien, vuélveme a enviar. Eso es una confirmación o acuse de recibo que debe haber siempre en una comunicación. ¿Sí? Los protocolos de red tienen algunos requerimientos, ¿sí? Cualquier computador, ¿sí?
debe incluir, por ejemplo, el mensaje que esté codificado, la codificación del mensaje, es decir, eh, cómo se generó ese mensaje, ¿sí? El formato y el encapsulamiento que tiene. Cuando hablamos de encapsulamiento, significa que para hacer más fácil transportar, por ejemplo, yo les digo, transportemos unas naranjas. ¿Cómo es más fácil llevarlo? En un cartón, en una bolsa, ¿no es cierto? Sí, en una funda, que llevarlo en la mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empaquetar, ¿no es cierto? Entonces, para que sea más fácil transportar algo, es mejor empaquetarlo. Y a eso se refiere esto con encapsulamiento. ¿Sí? Un formato y un encapsulamiento. Cuando hablamos de formato es, por ejemplo, si es que yo envío un PDF, al otro lado tiene que saberme leer un PDF. Si yo envío un MP4, al otro lado debe tener un software para leer un MP4. ¿Sí? El tamaño del mensaje tiene mucho que ver también. O sea, no es lo mismo enviar un correo con un archivo de 1 mega que enviar un correo con un archivo de 100 megas. ¿Sí? Entonces, el tamaño también tiene que ver, el tamaño del mensaje, el tiempo en que se va a transmitir y las opciones de descarga o de envío que yo tenga. ¿Cómo le voy a enviar? ¿Sí? Esos son algunas reglas o protocolos que se requieren en redes y sobre eso vamos a ir hablando, ¿sí? Lo que les decía, la codificación del mensaje, ¿sí? Es un proceso de convertir la información en otro tipo de información, en un formato que sea aceptable para esa transmisión. Y la decodificación, es decir, es el proceso reverso que me permita interpretar esa información. Por seguridad, por ejemplo, ¿sí? Porque ahora sabemos que hay muchos ataques en la red y en la red alguien puede interceptar mi mensaje. Y si es que ese mensaje yo lo he protegido en un formato especial, le he puesto encriptamiento y todo eso, ¿sí? Así me capturen ese mensaje, no lo van a poder descomprimir o decodificar. Pero sí debo tener una seguridad que mi información, la que yo envío desde el fuente, el destino pueda decodificar eso. Y entonces ese proceso de encapsulamiento, de convertir la información en un formato aceptable, es el que realizan estos protocolos. Por darle seguridad, porque sea más fácil transportar, porque me demore menos tiempo, ¿sí? Y puede darse, miren, qué significa en este gráfico. Si es que yo tengo, por ejemplo, este mensaje, cuando se transporta, exactamente igual debe desplegarse en el destino. ¿Sí? Eso quiere decir este mensaje. Lo que yo envío, al otro lado debe recibirse exactamente igual. Este formato y encapsulamiento que se da, ¿sí? Es cuando enviamos el mensaje, debe tener un formato y una estructura específica. ¿Alguien tiene activado el micrófono, por favor? Siléncielo porque está haciendo eco. Bien, este formato depende del tipo de mensaje y del canal que va a ser usado para el envío de este mensaje. O sea, ¿a qué se refiere esto del canal? Es que si es voz, si es video, si son datos, ¿sí? Si son archivos, se transporta por diferentes canales. Entonces, de eso depende este tipo de formato o estructura que yo le voy a dar a ese mensaje. ¿Sí? ¿Alguien tiene activo o no? Estoy oyendo un ruido. Dice ser Noroña y Ramos. Por favor. Por ejemplo, miren, si hablamos acá de una carta, ¿cuáles son las reglas que gobiernan para que esta carta pueda ser enviada desde un lugar a otro? ¿Cuáles son las reglas? Que haya un remitente, un destinatario y una postal, un estampilla para ¿Ya? el viaje.
Eso es de ley, ¿no es cierto? Si no tiene quien envía con la dirección y todo, y si no tiene quien recibe, ni siquiera le van a coger la carta en el correo para poder ser enviada. Y si son estampillas obligatorias también, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario que haya quien envíe y quien recibe? Si se pierde el mensaje, puede retornar al destinatario o se confirme que llegue del origen al destinatario. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, yo necesito poner mi dirección, mis nombres y mi dirección completamente si soy el que envía. Porque si es que por si acaso no llega, no dan con la dirección, estuvo mala dirección o la persona ya no está ahí, pues simplemente me devuelvan, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es un requisito eso de que tenga quien envía con todos los datos completos y correctos. ¿Sí? Y entonces, miren, es quien envía, quien recibe y dentro de la carta que va el documento, pero con un formato, ¿sí? Dice que primero la fecha, luego el saludo, luego el cuerpo de la carta y al final la despedida. Usted no puede poner eso en otro orden, porque eso ya está establecido. Son las reglas que gobiernan para que uno escriba y envíe una carta. Cuando hablamos, en cambio, de lo que son redes y comunicaciones, algo muy similar pasa, ¿sí? Cuando estamos empaquetando o poniendo en ese formato, en esa estructura que nos dice, ¿sí? Se añaden unos bytes, ¿sí? Unos bytes que tiene aquí disponibles, se van creando por cada uno de estos campos, se crean en estos campos que están divididos en diferentes cantidades de bytes, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos un byte que dice para la versión. Entonces, aquí cuando hablamos de versión, se refiere, por ejemplo, a que si es que ese paquete llega con una dirección, por ejemplo, con un protocolo IPv4 o IPv6, ¿sí? Es direccionamiento IP. Entonces, aquí me avisa, con un número en binario, me avisa cuándo es IPv4, cuándo es IPv6. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay una etiqueta, lo que me dices del control, el etiquetado de flujo, ¿sí? La longitud, ¿sí? Los encabezados, el próximo salto. Y esto es muy importante, la dirección IP fuente, la dirección IP destino, ¿sí? Eso se va añadiendo a ese formato para que sepan esta información, quién envía y quién recibe, ¿sí? Que tengan la misma característica, ¿sí? Por ejemplo, antes de pasar acá, ¿sí? Miren, cuando enviamos una carta, ¿sí? Cuando enviamos una carta, ¿qué normalmente ponemos en la carta? O sea, supongamos que yo les voy a poner este ejemplo, ¿sí? Yo tengo mi carta y la envío al correo, ¿sí? O sea, mi carta va a tener esta etiqueta inicial, ¿no es cierto? ¿Quién envía y quién recibe? Cuando esta carta yo la envío al correo, ¿sí? En la oficina de correo me reciben y me van a clasificar, supongamos que mi carta vaya para Guayaquil, ¿sí? Entonces, el señor de la oficina de correo va a poner esta carta y muchas más que vayan a Guayaquil en una cajita, ¿no es cierto? En un paquete. Y ese paquete tiene que estar etiquetado, ¿sí o no? Y debe decir Correos del Ecuador, Guayaquil. Y va a enviar otra caja, por ejemplo, a Cuenca y así a todos los lugares. Pero ¿a dónde se van a trasladar estas cartas? Al aeropuerto, ¿sí? Estas cajas. Y entonces el señor del aeropuerto va a recibir estas cartas, estas cajas, y va a poner en otras cajas que diga ya no Correos del Ecuador, sino Aeropuerto Guayaquil, ¿sí? Y entonces esta carta, ahora esta caja va a venir acá, ¿sí? Y mi carta también está aquí, ¿no es cierto? La carta está aquí, esta caja está acá, ¿sí? ¿Y qué se añadió? Otra etiqueta. No se ha perdido la mía, sino que se va añadiendo otras etiquetas. ¿Para qué? Para identificar al paquete, ¿sí?
Y esto va a llegar al aeropuerto de Guayaquil. ¿Y qué va a pasar en el aeropuerto de Guayaquil? El señor de Guayaquil va nuevamente a desempaquetar esto y va a encontrar la caja que dice aeropuerto, diré, Correos del Ecuador, Guayaquil. Entonces va a mandar a Correos del Ecuador y este señor del correo va a coger, desempaquetar todo ese paquete y va a salir la carta que yo envié y va a poder enviar al destinatario. ¿Se entendió? Entonces, eso es ir añadiendo una etiqueta a ese paquete. Eso es el proceso de empaquetamiento. En definitiva, voy empaquetando y ¿qué? Voy identificando. ¿Para qué? Para que no se pierda el paquete. Entonces, esas identificaciones en redes se dan en estos campos. Do you understand? Yes. Sí. Very good. ¿Ya? Lo que les decía ahora del tamaño del paquete, ¿sí? Esto debe ir en un formato apropiado, decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y depende del medio por el que se vaya a transportar. Todos los mensajes que van a atravesar la red, ¿sí? Para enviar a través de la red, son convertidos en bits, es decir, ceros y unos, ¿sí? Y entonces, estos se codifican o se empaquetan, ¿sí? Perdón. Esta codificación puede ser a través, por ejemplo, este envío, a través de haces de luz, que es fibra óptica, sonido, impulsos eléctricos, ¿sí? Puede ser de diferente formato, ¿sí? Y el destino debe saber poder interpretar este tipo de mensajes como venga. Si es luz, si es sonido, si son impulsos eléctricos. Esa es una parte del tamaño del mensaje. Eso hay que considerarlo cuando están enviándose. Pero independientemente que sea bajo cualquier tipo de este tipo de señales, ¿sí? Supongamos que a mí me envían un paquete y un paquete grande, ¿sí? Me dicen, miren, aquí le pongo este cartón, tiene libros, ¿sí? Y me dice, pero deme bajando hasta el tercer piso, ¿sí? Entonces yo quiero levantar este cajón, digo, no, está muy pesado. ¿Qué recomendarían ustedes hacer para bajar estos libros? Ir en partes. ¿Cómo? O sea, hacerles paquetes más pequeños para poder transportar. Entonces, miren, cogería y voy a ver una cajita, ¿sí? Digo, a ver, esto me alcanza en unas 3 cajitas y se hace más liviano. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy diciendo? Divido en 3 paquetes, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si es que yo cojo y solo dejo así? ¿Qué va a pasar cuando llegue ya acá al tercer piso, al primer piso? ¿Qué va a pasar? Se No se pierde va a el saber orden cuál fue el como primero. llegó. Transporto estos. No va a quedar exactamente igual este paquete como estaba originalmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Identificarlos. ¿Sí? Entonces, a este le digo 1 de 3, a este le digo 2 de 3 y a este le digo 3 de 3. ¿Sí? Y con eso les identifiqué. Y miren, entonces ya les etiqueto y digo, bueno, les digo a 2 personas, ayúdenme a bajar estas cajas, ¿sí? Coge el primero, coge el segundo y yo cojo el tercero, ¿sí? Y el momento que comenzamos a bajar las gradas, yo llegando a las gradas, ellos ya comenzaron a bajar, resulta que vino el ascensor y yo llego más rápido. Primero va a llegar este paquete, ¿sí? Y no sé quién baje más rápido, igual, pero van a llegar los paquetes. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden llegar en el orden que quiera, ¿sí? Pero al final, ¿qué debo? Poner los paquetes tal cual como están. ¿Qué me va a servir este etiquetado que le puse? ¿Sí? Eso es lo que pasa en redes. Si el paquete es muy grande, lo que hace es dividirle en paquetes más pequeños para que puedan ser más fácil transportarlos a través de la red.
Pero ¿qué es lo importante al decir esto? Que puede llegar primero porque cada paquete puede ir por diferente camino, ¿sí? Pero a la final llegan y al llegar tienen que nuevamente desempaquetarse para que este de aquí pueda entender la información que les llega. ¿Quedó claro ahí con ese ejemplo? Sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, el tiempo del mensaje, dice, ¿qué incluye? Dice, el control de flujo, ¿sí? Es decir, para esa tasa de transmisión que tiene, ¿sí? Y definir qué cantidad de información puede ser enviada, ¿sí? Y la rapidez por la cual puede ser descargada esta información, ¿sí? Eso es lo que define este control de flujo. Y este control de flujo tiene que ver también con esa etiquetamiento que yo haga. Decirle, identificarles a los paquetes, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, ¿sí? El tiempo de respuesta que yo tenga. Si es que es un mensaje grande, ¿sí? El dispositivo va a esperar, ¿sí? Para replicar al destino que llegó o no llegó el paquete, ¿sí? El método de acceso determina cómo puede ser enviado ese mensaje. Hay varias reglas que gobiernan esto, ¿sí? Y están en función de esas colisiones. Cuando hablamos de colisiones estamos hablando de choques de información. ¿Cuándo se dan estas colisiones? Cuando uno o más de los dispositivos envía tráfico al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces estos mensajes al chocarse pueden dañarse. Esas son las colisiones, ¿sí? Y depende del tipo de protocolo, algunos son más propensos a tener colisiones o no y algunos previenen o no colisiones, ¿sí? Otros protocolos son más activos, reactivos, dice. Y establecen, por ejemplo, métodos de recuperación cuando ocurren este tipo de colisiones. Entonces, hay diferentes métodos que me ayudan cuando estamos hablando de este método de acceso. Hay redes, hay tecnologías que tienen más colisiones y otros, en cambio, que ni siquiera tienen colisiones. Una de ellas es, por ejemplo, fibra óptica. En fibra óptica no tenemos colisiones. Y esa es la razón por la cual es un medio de transmisión el mucho más rápido actualmente. ¿Por qué? Porque no hay choques de información. ¿Sí? Las opciones de envío. Cuando estamos hablando de los envíos de mensajes, puede haber uno o varios métodos de envío, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, la comunicación unicast, que es una comunicación de uno a uno, que se llama también de par a par o peer-to-peer en inglés, o P2P, que sabe haber abreviado eso en siglas, P2P, ¿sí? Peer-to-peer significa. Es una comunicación de uno a uno, es decir, este se comunica solo con este, con los otros no, ¿sí? Una que es multicast, que es de uno a varios, ¿sí? Pero no a todos, es decir, este solo envía a este y a este de acá. Y la que es a todos, de uno a todos, es la que se le conoce como broadcast, ¿sí? Un mensaje de broadcast es cuando este host envía un mensaje y los llega a todos, ¿sí? Broadcast es usado, el término es usado en IPv4, ¿sí? Pero en IPv6 ya no se conoce con el nombre de broadcast, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante, pero se lo conoce con el nombre de Anycast, ¿sí? Pero equivale igual a un mensaje de uno a todos. Eso es un broadcast en IPv6, un Anycast, pero que hace lo mismo. En algunos libros o documentos usted va a encontrar esto, ¿no? Sí. Y utilizan iconos para representar esto que sería unicast, miren, de uno a varios, multicast, y de uno a todos, broadcast. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un unicast, ¿quién me puede dar un ejemplo de una comunicación unicast que hacemos normalmente nosotros? Una llamada telefónica. Ya, una llamada telefónica, un mensaje directo de WhatsApp, por ejemplo. Eso es un unicast.
Un multicast. Puede ser Igual una podría ser una videoconferencia. llamada Llamada telefónica, en Inge, grupo, porque igual la llamada telefónica ahora ya permite hablar con varias personas a la vez. Ya, una llamada entonces, en grupo. pero una llamada telefónica múltiple, digámoslo. Sí, un chat por WhatsApp, una Ya. videollamada, o lo que estamos haciendo ahorita, una conferencia para la clase. Ese es un multicast. Eso no es un broadcast. Bueno, el broadcast es a toda la red. Ah, ¿Sí? Por ejemplo, miren, hagamos un ejemplo en la empresa, ¿ya? Yo cojo y le envío a través del, soy el administrador de la red, y cojo y le envío solamente a un usuario que está, por ejemplo, viendo videos y le digo, oye, estás poniendo lenta la red, estás tú viendo videos, salte de ahí, del YouTube. ¿Ya? Ese es un mensaje unicast. Pero resulta que no solamente él está viendo, sino 3. Entonces a los 3 yo como administrador les mando un mensaje, oigan, están viendo videos, sálganse, están poniendo lenta la red. Ese es un multicast. Pero digo, no, ¿saben qué? Vamos a hacer un proceso de mantenimiento y a las 10 en punto, todo el mundo debe salirse porque voy a apagar el equipo y vamos a empezar los respaldos o vamos a deshabilitar la red. Entonces, ese es un mensaje de broadcast que les mando a todos. ¿Sí? Entonces, si hacemos una revisión, dice que es un protocolo. Los protocolos de red definen un conjunto de reglas, ¿sí? Comunes que pueden ser implementadas a través de software, de hardware o por los dos, ¿sí? Y pueden, ¿a qué nomás me pueden ayudar? Por ejemplo, los protocolos tienen funciones, tienen formatos, tienen reglas, ¿sí? Y hay diferentes tipos de protocolos de comunicación para la red, que habilita a 2 o más dispositivos que puedan comunicarse sobre uno o más redes. También protocolos para seguridades de red, que aseguran que los datos puedan proveer autenticación, integridad, encriptamiento, ¿sí? También protocolos de enrutamiento, es decir, que permite que los routers intercambien información para comparar el camino que ha seguido la información y seleccionar en estos el mejor camino. En lo que les decía, por ejemplo, de los 3 paquetes. ¿Por qué puede llegar el tercero primero? Porque tuvo un camino menos congestionado, un camino mucho más rápido, encontró un mejor camino. ¿Sí? Y en redes eso pasa. En redes el mejor camino no es el más corto en distancia, sino el menos congestionado. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, supongamos todos conocemos el tráfico en la 10 de agosto, ¿no? 6 de la tarde. ¿Qué es más fácil para mí si quiero llegar desde la Colón y 10 de agosto, llegar hasta el Ejido? ¿Me quedo en la 10 de agosto o qué es mejor? Buscar caminos alternativos, ¿verdad? Yo sé que voy a recorrer más, pero voy a llegar más rápido, ¿sí? Porque si me subo, por ejemplo, hasta la Versalles, ¿sí? Voy a llegar más rápido porque tengo caminos menos congestionados. Entonces, esa es la búsqueda de ese mejor camino que dice aquí, la selección del mejor camino. Y en redes, miren, tenemos conectado toda una malla, la gran telaraña del mundo que se llama el Internet. Y se llama así porque nosotros tenemos ahí una gran cantidad de conexiones que un paquete puede llegar por diferentes lugares, ¿sí? Tiene diferentes conexiones de dispositivos afuera, en la nube, que el paquete llega porque llega y por diferentes caminos, ¿sí? Y estos servicios de descubrir, dice, usado para lo que es detección automática de dispositivos o de servicios. Es decir, usted no tiene que estarse preocupando de todo esto. Hay cierto software que se hace automáticamente, por ejemplo, una dirección IP, que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuál es la función de los dispositivos? Hay diferentes tipos, ¿no? Usados para lo que es protocolos de comunicación.
pueden tener uno o más funciones de estos protocolos. Dentro de ellas, una de ellas es direccionamiento, ¿sí? ¿Y qué es? Identificar quién envía y quién recibe. Es decir, yo debo tener la dirección IP de quién envía y la dirección IP de quién recibe. Debe poder comprender este direccionamiento, ¿sí? Confiabilidad provee garantía para ese envío del paquete. Control de flujo asegura que el flujo de datos pueda ser eficiente y con una tasa de transmisión efectiva. El secuenciamiento que pone etiquetas únicas en cada segmento para que pueda ser transmitido. Es decir, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, ¿sí? La detección de errores determina que si es que el paquete se dañó durante la transmisión, ¿sí? Y me diga que tiene que retransmitir. Y la aplicación de interfaces, o sea, la comunicación de procesos es un proceso tras proceso, ¿sí? Entre aplicaciones en la red. Todas esas son funciones que tienen, por ejemplo, estos protocolos en la red. Ahora, esto es muy interesante, miren. Todos los protocolos pueden interaccionar, o sea, tienen una interacción, mejor dicho, al mismo tiempo, en un solo proceso, por ejemplo, ¿sí? Y por eso las redes requieren del uso de gran cantidad de protocolos, de muchos protocolos, para hacer funcional, por ejemplo, solo el envío de un correo electrónico. Como vemos aquí en el ejemplo, miren, ¿sí? Este host está enviando un correo electrónico hasta este servidor, ¿sí? Que esté en cualquier otro lado del mundo. Por eso está la nube, ¿sí? O en cualquier lugar, ¿ya? Y entonces, para enviar este correo electrónico, yo voy a necesitar, por ejemplo, el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de este protocolo? Dice, gobierna, dice, la forma o la vía del servidor web y entre el servidor web y el cliente, ¿sí? Define el contenido y el formato con el que yo voy a trabajar. En definitiva, es la página web. Estoy hablando, cuando hablo de HTTP, me estoy refiriendo a que está haciendo uso de una página web. Ese es el lenguaje, el protocolo de transferencia de hipertexto. Todo lo que son páginas web se transfieren a través de este protocolo HTTP. ¿Sí? Y entonces, cuando yo envío un correo electrónico, yo como cliente estoy haciéndole una petición o poniendo información a un servidor, el Hotmail, el Yahoo, el Gmail, cualquiera, ¿sí? También trabaja el protocolo TCP, el protocolo de transmisión, control de transmisión. Eso es TCP, protocolo de control de transmisión. ¿Qué es lo que hace? Administra esa conversación individual, ¿sí? Provee garantía a lo que es el envío y administra ese control de flujo. Este es el que me va identificando los paquetes y me dice que ahí va el paquete 1, el paquete 2, el paquete 3. Y si es que no llegan, me avisa cuál falta de que llegue, ¿sí? Entonces, usted es un protocolo confiable, en definitiva, ¿sí? Luego tenemos el protocolo de IP, de Internet, el protocolo de Internet, ¿sí? Este protocolo, en cambio, envía los mensajes globalmente, ¿sí? Desde un receptor hasta ¿cómo es? Desde un fuente hasta un destino, o quien envía y quien recibe, ¿sí? Identifica eso. Es, en definitiva, el protocolo de IP, el protocolo de Internet, es la dirección IP. Me identifica la dirección IP, tanto fuente como destino. Y el protocolo de Ethernet, que es ese mensaje que es enviado, ¿sí? Debe estar conectado a través de una red local, red de área local en diferente extremo, y debe identificar en esa tarjeta de red, que es la NIC. NIC significa Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red, ¿sí? Tarjeta de conexión a red, ¿sí? Esta tarjeta tiene una dirección
física que se llama dirección física, que está grabada en uno de los chips ahí dentro de la tarjeta de red. Y lo importante de esto es, miren, ¿por qué llega un mensaje que usted está aquí y le llega a Suiza, por ejemplo, al otro lado del planeta ahorita? ¿Cómo sabe que es esa persona la que le está enviando? Es porque se identifican estas dos direcciones que tiene tanto el fuente como el destino, esta dirección MAC, y esta dirección MAC es única. Cada tarjeta de red tiene una dirección MAC que es única en el mundo, no se puede repetir. Es como nuestro número de cédula. Así usted se muera, ese número de cédula le sigue perteneciendo. Y no pueden asignarle a otra persona, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de esto. Esa dirección que tiene la tarjeta de red. Por eso es que, miren, yo les digo, puedo tener un maquinón, sí, un Core i8 con unos 32 en RAM, pero si no tiene tarjeta de red, me servirá para jugar bien, pero nada más. No puedo conectarme a la red con ese dispositivo. No me sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo más importante en la conexión de red? La tarjeta de red, ¿sí? Bien, todos estos protocolos que trabajan son una cantidad inmensa, ¿sí? Y puede haber muchísimos protocolos. Pero estos, para que sea más fácil la administración de este tipo de protocolos y la comunicación en redes, se han agrupado, ¿sí? Y de acuerdo, se han interrelacionado, ¿sí? Y de acuerdo a sus funciones, ¿sí? Tienen un conjunto de reglas que trabajan juntos para ayudar a resolver los problemas de comunicación. Y estos están divididos en capas, ¿sí? Eso que dicen layers son capas, ¿sí? Y estas capas pueden ser jerárquicas, es decir, hay capas superiores, como por ejemplo donde empieza el mensaje es una capa superior. Aquí por eso se llama capa de contenidos, ¿sí? Puede haber capas bajas o medias, que aquí está una capa de reglas, miren. Este contenido debe sujetarse a esta capa que tiene reglas. Por ejemplo, el uso de un lenguaje común, que cada uno espere su turno, no pueden hablar al mismo tiempo, ¿sí? Y que deben avisar cuando se finaliza la llamada. Esas son reglas que gobiernan este protocolo, esta conversación. Y debe haber un medio por donde, que es la capa inferior, por donde se transporta ese mensaje. Entonces, esas son protocolos, hay reglas, hay grupos de protocolos que se han puesto en capas para que pueda ser más fácil el proceso de comunicación. Todos estos protocolos han ido evolucionando, ¿sí? Hay una gran cantidad que decíamos y dependen de las tecnologías, ¿sí? Dependen de las tecnologías. Pero uno de los protocolos más utilizados es el protocolo de control que decíamos, ¿sí? De control de transmisión, que es el TCP, y el protocolo de Internet, el IP, es decir, el TCP/IP es un modelo, ¿sí? Es un modelo de protocolo dividido en capas. Y esto se le conoce como el modelo TCP/IP, ¿sí? Tiene capas y tiene, miren, una capa superior, siempre las de arriba son las superiores, la capa 4, que es la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso al medio. Este es el modelo TCP/IP. Está dividido en capas, son 4 capas, desde la superior hasta la inferior. En cada una de sus capas tiene protocolos, un conjunto de protocolos que trabajan en cada una de estas capas y que dependen de las tecnologías, ¿sí? ¿Quién está rigiendo esto? Son instituciones, ¿sí? Hay otro modelo, que es el modelo OSI, que es el protocolo de interconexión de sistemas abiertos. Eso es el modelo OSI. ¿Sí? Interconexión de sistemas abiertos. Este fue desarrollado por la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. No hay que confundir OSI con ISO, ¿sí? ISO es la Organización Internacional de Estandarización y no solamente habla de redes, ISO habla de muchas cosas, ¿sí? Pero este organismo creó el modelo OSI.
que es un modelo igual dividido en capas parecido al modelo TCP/IP y lo vamos a ver más adelante. En conjunto también miren con la I2, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y obviamente depende, les decía yo, de tecnologías. O sea, hay un suite de protocolos para Apple, hay otro suite de protocolos para Nobel, ¿sí? Pero los más utilizados, los estandarizados son el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo trabajan estos protocolos. Cuando hablamos, miren, dentro del modelo TCP/IP, ¿sí? Operan, dice, en la capa de aplicación, transporte de Internet, ¿sí? Operan diferentes, en los 4 capas operan diferentes protocolos, ¿sí? Este es el más común de los protocolos que se utiliza y es estandarizado. Entonces, supongamos, miren, si volvemos al ejemplo del envío de un correo electrónico, ¿sí? Cuando yo estoy como usuario accesando, debo acceder de ley a la página web de mi proveedor de correo electrónico. Entonces, acceso a esa página web y si estoy accesando en una página web, estoy utilizando e invocando al protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Sí? Y como es un correo electrónico, dice, esto debe ser segura, esta comunicación. ¿A qué me refiero con segura? De que ese correo electrónico, usted envía el correo electrónico y debe esperar hasta que le diga que llegó, ¿sí o no? Porque puede fallar y usted no está seguro que llegó o no llegó mientras no le diga que el correo fue enviado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja con ¿sí? Ya automáticamente en la capa de transporte hay 2 protocolos, ¿sí? Veíamos acá, miren, hay el TCP y el UDP. Entonces, dependiendo del tipo de información, TCP es seguro y TCP es no seguro. Más adelante les explico eso, ¿sí? Entonces, como es un correo electrónico, le añade este protocolo de la capa de transporte que se llama TCP, ¿sí? Luego, en la capa de Internet, se va a añadir una dirección IP y la dirección IP fuente y destino. Entonces, ¿qué protocolo me ayuda a eso? El protocolo de Internet, ¿sí? Y en la capa de acceso a la red, la tecnología por la que vaya, si va por cobre, si va por fibra, si va por wireless. Eso es lo que me define la capa de acceso a la red. Entonces, miren, solo para un correo electrónico estoy utilizando yo estos 4 protocolos. Y solo estoy hablando de un correo electrónico. Y si estoy haciendo varios procesos, estoy trabajando en YouTube, estoy, qué sé yo, haciendo llamadas. Entonces, ahí van a trabajar un montón de protocolos a la vez. ¿Sí? Aquí está el suite ya de protocolos, miren. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos hablando ya del protocolo de TCP, ¿sí? TCP/IP. En la capa de aplicación trabajan, por ejemplo, protocolos como el DNS, ¿sí? Es un sistema de nombre de dominio, se llama ¿sí? ¿Alguien sabe lo que significa o cómo trabaja este protocolo? ¿Nos puede explicar? Están durmiendo algunos. El DNS. Ajá. ¿Qué dicen? ¿No? Miren, en la red, todo se da a través de direccionamiento IP. ¿Sí? Todo es a través de IP. Nada es con nombres. O sea, cuando usted pone www.cisco.com, no le busca como cisco.com en la web. En la web se va a buscar con la dirección IP que tenga Cisco registrado para ese nombre de dominio.
Entonces hay un servidor de nombre de dominios que cuando usted digita cisco.com, va a ese servidor, verifica, hace un check en la lista que tenga y lo que recupera es la dirección IP de ese nombre de dominio. Y con eso sale a buscarse en la web. Por eso usted puede hacer un ping a una dirección IP o a un nombre de dominio y va a surtir efecto, el mismo efecto ese ping. ¿Sí? Entonces, miren, cuando estoy buscando una página web, va a estar trabajando el servidor, el protocolo DNS. Miren, este de configuración de host. Todos, para que estemos en la red, necesitamos tener en nuestro dispositivo que esté conectado una dirección IP. ¿Quién le asigna esa dirección IP? ¿Quién le pone a su celular, a su portátil? El de HCP. Ese es el protocolo de DHCP, ¿sí? El router. Protocolo de configuración dinámica de host significa, ¿sí? Que puede estar en el router o puede estar en un servidor. Ya, por ejemplo, las empresas grandes, un router no les sirve, ¿no? Ya tienen que tener un servidor de DHCP. Los proveedores. ¿Cómo está usted conectado al internet y está yendo en su celular? Son antenas que están conectadas y que le dan acceso a usted a un servidor que le va a dar esa dirección IP automáticamente. Y puede ser una dirección IPv4 o IPv6. Sí. Miren, cuando estamos enviando un correo electrónico o estamos recibiendo, están trabajando estos tres protocolos. Estos los tres trabajan, el uno cuando envía, el otro cuando recibe, el otro cuando recupera del servidor. ¿Sí? Entonces están trabajando estos tres protocolos, el SMTP, el POP y el IMAP. ¿Sí? Solo para un correo electrónico, miren, están trabajando tres protocolos. Cuando estamos haciendo transferencia de archivos, trabaja el FTP, el SFTP, el TFTP. Cualquiera de ellos puede estar trabajando, ¿sí? Y cuando estamos accesando a páginas web, a los browsers, como dice ahí, ¿sí? A un servicio web, estamos trabajando con HTTP. Ahora ya las páginas seguras que llaman las HTTPS, ¿sí? Y los REST. Entonces, miren, solo en la capa de aplicación, cuando yo estoy haciendo algún proceso, están trabajando todo eso suite de protocolos, dependiendo del proceso que yo esté haciendo. Ahora, independientemente del proceso que esté haciendo, cualquiera de ellos va a necesitar de la capa de transporte, ¿sí? Que le diga si es que va a trabajar con TCP o UDP. El TCP es un protocolo orientado a conexión. Y eso de orientado a conexión significa que es un protocolo seguro. O sea, una transferencia de archivo, cuando yo envío un archivo, cuando yo me estoy descargando un archivo, ustedes ven que pasa el nivel de, ¿cómo es esto? De esa barrita que se va cargando que me dice qué tiempo llevo ya, ¿sí? Cuánto me falta, el porcentaje que tengo ya. Barra de progreso. Esa barra de progreso, ¿sí? Y mientras no esté al 100%, yo no estoy seguro. Y si a veces en el 99 se cayó el internet, no se bajó ese archivo, ¿sí? Y tendrá que volver a procesar. Ahí está trabajando TCP. Y en cambio, el UDP es un protocolo no orientado a conexión. Eso significa connectionless, ¿sí? ¿Qué significa? Que es un protocolo no seguro. No seguro en el sentido de que lo que llegue le presenta a usted, ¿sí? Y hay paquetes que se pueden perder. Un ejemplo de eso es cuando estamos trabajando con video, por ejemplo, ¿sí? Miren, si yo estoy viendo el fútbol por internet y ese rato se cayó el internet, hubo una caída del internet, la imagen queda congelada. Se recupera el internet. ¿Dónde regresa? ¿A dónde regreso yo? ¿A dónde me quedé? ¿O dónde nuevamente se conectó? Donde nuevamente se conectó. ¿Y qué pasó con lo que en ese tiempo? Lo que ya no vino. ¿Se perdió? Ya se perdió. Por eso es UDP, no orientado a conexión y no seguro. Normalmente voz y video trabaja así, ¿sí? Por eso es que cuando estamos haciendo esa llamada, estamos hablando por WhatsApp, a veces no se entiende porque se pierde esa información, ¿sí? ¿Quién me da ese protocolo? La capa de transporte en el modelo TCP/IP.
En la capa de Internet, miren, ese direccionamiento IP que es necesario puede ser o IPv4 o IPv6. Y también trabaja este protocolo muy importante que es el NAT, Network Address Translation, que eso vamos a explicarlo más adelante, ¿sí? Y puede estar el ICMP4, ICMP6 y también protocolos de enrutamiento cuando salen ya a la nube, el OSPF, IGRP, el BGP. Esos son protocolos de enrutamiento. Entonces, este conjunto de protocolos también se van a añadir al paquete para que pueda identificar, ¿sí? Y por último, en la capa de acceso a la red, las tecnologías, Ethernet, wireless, fibra óptica y un protocolo de resolución de direcciones. Este es muy importante, miren, este protocolo ARP de resolución de direcciones es el que me permite a mí, yo les dije hace rato, ¿cómo sabe que yo me estoy comunicando de aquí a Suiza? ¿Por qué les llega el mensaje? Porque estos protocolos del ARP me devuelve la dirección MAC de ese computador al que yo me estoy conectando, al que está recibiendo mi paquete y que es único. Me devuelve este protocolo ARP, me devuelve la dirección IP y la máscara de su red, la MAC address, ¿sí? La MAC address, perdón, la dirección MAC me devuelve automáticamente y eso se añade al etiquetado de la trama. Y con eso sabe a quién llega el paquete. Entonces, miren, este es un protocolo muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Todo claro. ninguna. No, Inge. No, Inge. Ninguna. No, Inge, todo entendido. ¿Está clarísimo? Más o menos. Sí, Inge. Sí. Verán que dicen sí. Entonces, miren, así es como se da el proceso de, por ejemplo, aquí está el web, ¿sí? Y yo hago una petición. Entonces, datos, segmentos, se añade el protocolo de la capa de transporte, paquetes, la capa de internet, ¿sí? Y tramas del paquete de acceso a la red. Se transforma en ceros y unos y va al otro lado y se hace el proceso reverso, ¿sí? Este hace el encapsulamiento y este hace el desencapsulamiento para recuperar esa información como cliente que hizo la solicitud, ¿sí? Y en ese proceso entonces va pasando por las capas del modelo TCP/IP y se van añadiendo a ese encabezado de trama, ¿sí? Del paquete, se van añadiendo la información que cada uno de los protocolos me va a dar, ¿sí? Hay muchas organizaciones que están, esto no puede ser de libre albedrío, o sea, usted no puede hacer porque sí, nadie puede coger y decir voy a fabricar tarjetas de red o voy a hacer un nuevo cable para red, un nuevo cable UTP con un mejor material, ¿sí? O sea, para que usted pueda sacar a la venta, puede fabricar, pero para que usted pueda sacar a la venta este tipo o nuevos dispositivos de red, ¿sí? Tiene que usted tener la aprobación de estas organizaciones de estandarización. Sí, hay muchas y para diferentes áreas, ¿sí? Entonces, ¿qué aseguran estos? Por ejemplo, la interoperabilidad, la competición, la innovación, de que sea neutral a cualquier vendedor, ¿sí? No propietario, o sea, que no solamente diga esto es mío y nadie más me puede quitar. Y que promueva el desarrollo, ¿sí? Y por eso se llaman estándares abiertos. Entonces, miren, por ejemplo, antes, ahora ya no se da, antes yo les conté que yo trabajé en el registro civil. Sí, No. Sí. Entonces les decía, ahí en el registro civil, trabajábamos al inicio cuando recién empezó con el trabajo con computadoras. Había un departamento que trabajaba por ejemplo, el de contabilidad, tenía un software de contabilidad que estaba bajo Unix. Sí, estaba en COBOL y bajo Unix. Luego también teníamos ya el área administrativa, trabajaba con una red Nobel, es decir, ya los PCs con Windows,
que empezó recién el Windows, se trabajaba, y había paquetes como el WordPerfect, el QPro, eso ni saben ustedes, algunos ni de qué me hablarán a decir. ¿Sí? Y teníamos para la atención al público un sistema 38 de IBM, ¿sí? Que era propietario de IBM, o sea, era un sistema cerrado, bajo licencia. Entonces, el problema era que había especialistas para cada esa área en mi departamento, que era de sistemas. Entonces, cuando tenía problemas el de contabilidad, decía, hey, el de Unix, vaya. Tenían problemas los de la red, vaya el de Nobel. Y lo que es atención al público y todo eso, estábamos los de IBM, ¿sí? Y había personas que debían manejar todo eso, ¿sí? O sea, había personas a los que dirigíamos eso, teníamos que estar al tanto de todo, ¿sí? Y entonces, esa persona era el duro, ¿no? O sea, yo. Entonces, miren, ¿cuál era el problema, por ejemplo? Que entre estos sistemas no conversaban, ¿sí? Cada uno era independiente. Y cada uno, por ejemplo, era más gallo en su gallinero. Decía, pues lo mejor es lo mío. Y esto permite hacer esto, este otro, ¿sí? Cuando se daba actualizaciones, ahí era la pelea. Y miren, por ejemplo, el problema más grande, ¿quién tenía? El pobre de contabilidad, el que hacía roles de pagos. Porque tenía que tener una terminal para trabajar con el sistema de COBOL en Unix. Pero tenía también una terminal para hacer sus documentos, sus hojas de cálculo, sus informes, para trabajar con Windows. Y tenía también una terminal para conectarse a nivel nacional con el sistema 38 de IBM, que estábamos conectados a nivel nacional porque ahí se comunicaba con los contadores, los pagadores de todas las provincias. Entonces ese hombre tenía un escritorio grande con 3 terminales. ¿Sí? Y ese era el problema. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Cuál era el problema? No había un estándar. Eso. No estaba estandarizado. O sea, cada cual manejaba su tecnología, cada cual tenía su sistema operativo y entre ellos no conversaban. ¿Eso pasa ahora? No. No. Ya no, ¿no es cierto? Miren, usted coge ¿quiénes están en este momento con Apple conectados? ¿Alguien está con Los ricos. ¿Ah? ¿O alguien está con Linux? Sí. Miren, y otros estamos con Windows. Y no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Esa es la estandarización, amigos. Eso es lo que promueve estos organismos de estandarización. Que garanticen, si usted saca un nuevo producto, un nuevo equipo, lo que sea estandarizado y que sea con un estándar abierto. Esos son lo que rigen estas organizaciones de estandarización. Y por eso estos modelos se crearon con ese criterio, ¿sí? Hay varias organizaciones. Hay para Internet, por ejemplo, ¿sí? Para Internet ahí está la IACAN, la IANA, hay por sectores incluso, la AFRIN de África, ¿sí? Entonces hay varios. ¿Y qué son lo que controlan, por ejemplo, estos de acá? Que los proveedores de Internet puedan dar, o sea, direcciones IP para conectarse a Internet. Eso están controlados ellos, las direcciones IP públicas por lo general. Esas son las controladas, ¿no? Para las partes electrónicas, ¿sí? Hay la IEEE, todo lo que es, por ejemplo, conexiones en red. Los cables, todo lo que están con un estándar, que está estandarizado por la IEEE. Y tenemos, por ejemplo, el UTP-8, y diré, ¿cómo es? UTP categoría 6, categoría 7, ¿sí? La TIA, por lo que es voz IP, miren, ¿sí? Todo lo que son conectores están con la EIA. Y así, por cada dispositivo, lo que es transmisión, miren, la I2T, la estandarización para el sector de telecomunicaciones, ahí está voz, video, ¿sí? Suscripciones DSL. Entonces, todos tienen que tener una estandarización, ¿sí?
Y entonces veamos cuál es el efecto de la estandarización. ¿Cuál es el beneficio de estos modelos divididos en capas? ¿Sí? Primero, los conceptos de complejidad, tales como dice, redes que operan con diferentes estándares, ¿sí? O diferentes tecnologías. Entonces, lo que se hizo es estandarizar con estos dos modelos, el Open System Interconnection, que es el modelo OSI, y el modelo de referencia TCP/IP. Y con eso lo que hemos es logrado ese tipo de estandarización. Esta estandarización más nació con fines comerciales, por lo que les acabo de decir. Las empresas se peleaban mucho por vender los equipos porque cada uno era mejor que el otro. Entonces llegó un momento donde dijeron, ¿sabe qué? A ver, estamos peleándonos mucho. Hagamos que cada cual tenga su sistema, pero que tenga que comprar solo una máquina para conectarse a esos tres sistemas, que tengan un estándar. Y miren cómo es ahora. Han visto, por ejemplo, los del Banco del Pichincha. Ellos trabajan con un sistema Windows, ¿sí? Están en modo GUI, o sea, modo gráfico, pero hay ratos que se pasan a esas pantallitas verdes, que son en modo texto. Y en ese momento están accesando a un AS400, que es de IBM. Y lo están haciendo desde ese mismo equipo. Yo puedo tener en un PC, por ejemplo, creada que esté bajo Windows, y yo quiero tener también Linux, yo puedo hacer doble buteo. O puedo tener interactivo ahí mismo haciendo una máquina virtual y puedo tener acceso a los dos sistemas operativos. Eso es la estandarización, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha favorecido? La comunicación entre diferentes marcas, diferentes plataformas, ayuda a lo que es el aprendizaje y se han desarrollado ingenierías por cada una de estas áreas, ¿sí? Por cada una de estas capas que tenemos aquí, hay ingenierías desarrolladas exclusivamente para eso, ¿sí? Hay unos que son solo ingenierías para dispositivos de red, hay ingeniería solo para software, hay ingeniería solo para elaboración de redes, de tarjetas de red, de dispositivos de red, ¿sí? Eso es lo que ha favorecido el que se trabaje con estos modelos divididos en capas. Entonces, miren, aquí tenemos los dos modelos. El modelo OSI, que es un modelo dividido en capas, que son 7 capas, aplicación, esta es la capa superior, la capa 7, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física, ¿sí? Y que tienen la misma relación con el modelo TCP/IP. Es decir, los protocolos que trabajan aquí en la capa de aplicación trabajan en diferentes capas de estas 3 capas superiores del modelo OSI, pero son los mismos. Coinciden, por ejemplo, en la capa de transporte, tiene también una capa de transporte, el modelo OSI, y trabajan estos dos protocolos, TCP y UDP. En la capa de Internet, acá en cambio se llama capa de red y los mismos protocolos. Y cuando hablamos de la capa de acceso a la red, acá coincide con las funciones que tienen estas dos capas, la capa de enlace de datos y la capa física, ¿sí? Por eso es que las dos van de la mano, ¿sí? Estas son dos hermanos siameses, ¿sí? El uno no puede trabajar disculpe, Inge. Dígame. La capa 1 no es la física, no empieza desde abajo hacia arriba. Por eso les dije. Esta es la capa 1 y esta es la capa 7. ¿Sí? Oh, entendí mal entonces. Gracias, Inge. Esa es la capa 7, siempre la capa superior. Y la capa 1 es la capa física. ¿Sí? Y esta también, en cambio, ¿esta qué sería? Esta es la capa 4 y esta es la capa 1. ¿Sí? O sea, el modelo TCP/IP tiene 4 capas y el modelo OSI tiene 7 capas. Pero tienen correspondencia como acabamos de ver. ¿Sí? Si algo no entiende, me avisan nomás, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Lo que les decía, ¿sí? Asiste, dice el diseño de protocolos porque, o sea, nos asiste porque operan en capas específicas que definen qué información puede ser puesta
¿sí? Pueden hablarse definen interfaces, definen todo lo que son capas, ¿sí? Favorece lo que es la competición de productos con diferentes vendedores que puedan trabajar juntos, ¿sí? Prevén todo lo que es tecnología o capacidad de intercambios, de cambios que puede haber, ¿sí? Entre estos vendedores. Y provee un lenguaje común que describe todas las funcionalidades de la red y las capacidades de la red. Eso es, y lo que les decía adicional, no dice aquí, pero favorece la enseñanza, el aprendizaje, ¿sí? Es más fácil aprender el modelo por capas y dedicarse, por ejemplo, como les decía, hay ingenierías exclusivas para cada una de estas capas. Aquí están todas las capas del modelo OSI, ¿sí? Y entonces vamos a ir describiendo desde la capa inferior, la capa 1, ¿sí? La capa de abajo. Aquí en la capa física describe todo lo que son, significa todo lo que es activo, ¿sí? Todo lo que sean componentes físicos, conexiones físicas, ¿sí? Aquí está todo lo que son cables, como circuitos, tarjetas, buses de datos, eso está aquí en la capa física. Cuando hablamos de la capa 2, que es la capa de enlace de datos, describe los métodos de intercambios de datos, ¿sí? Que son ramas de datos sobre un lenguaje, sobre un medio común, ¿sí? Aquí lo más importante de esto, ¿sí? Recuerden ustedes siempre, aquí está esa tarjeta de red, ¿sí? La tarjeta de red que contiene la NIC, que contiene una dirección muy importante, que es la MAC address, ¿sí? Esta MAC address es una dirección física, ¿sí? Eso no se olviden. Eso es la MAC address, ¿sí? En la capa de red provee servicios de intercambio de piezas individuales de datos, dice sobre la red. Aquí la clave es direccionamiento IP y esta dirección IP es lógica, ¿sí? Acá es dirección física, acá es dirección lógica. Y aquí, ¿qué puede ser? IPv4 o IPv6. En la capa de transporte, ¿sí? Servicios de segmentación, de transferencia, reensamble de datos para una comunicación individual. ¿Cuál es la clave en esta capa? Es las dos protocolos, TCP y UDP. ¿Sí? En la capa de sesión dice provee servicios de presentación, ¿sí? A la capa de presentación, perdón, a la capa superior, ¿sí? Y administra ese intercambio de datos, ¿sí? Y si hablamos de la capa de presentación, provee lo que es una representación común de datos para la transferencia entre la capa de aplicación y esta capa de presentación. Aquí la clave es formato común, ¿sí? Un formato común de datos. Es decir, aquí se negocia ese formato. Entonces, ¿qué le digo? Aquí, si voy a transmitir, por ejemplo, en ASCII, el otro lado debe entenderme en ASCII. Si le digo que voy a trabajar, por ejemplo, le voy a enviar un PDF, al otro lado tiene que saber leer un PDF. ¿Sí? A eso se refiere con negocia, un formato de representación común para la transferencia de los datos. Es decir, le negocia para qué. Aquí en la capa de aplicación, que aquí está el usuario. En la capa de aplicación, aquí está el usuario. ¿Sí? Es la capa del usuario. Entonces, aquí están los browsers, aquí está el Word, aquí está el Excel, aquí está el PowerPoint, todo lo que es software. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber muy bien, qué hace cada capa. ¿Sí? Y entonces, miren, ¿qué recomienda? Ya no le veo en esta versión, pero se recomienda que usted esto lo sepa muy bien y aprenda muy bien, o sea, qué hace cada capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo recién empecé a estudiar Cisco,
nos hicieron crear un acrónimo. ¿Sí? ¿Qué es un acrónimo? Una especie de palabra clave, pero que tenga las primeras letras de cada una de las capas. Eso. Entonces sería, por ejemplo, miren, les voy a decir cómo era mi acrónimo. Amigos, por siempre, tomamos norteño. En ese tiempo estaba de moda. Donde podamos. ¿Qué les parece ese acrónimo? Está genial ese. Así nunca se olvidan. ¿Qué me voy a olvidar? Miren, ya son muchos años que yo estudié Cisco y hasta ahora no me olvido. Ni de tomar norteño ni del acrónimo. Sí. Ahora la biela, profe. Ahora son las bielas. Dele. Pero no me olvido, vean. ¿Sí ven? Entonces, con esto yo qué digo? Ah, ya, aplicación, presentación, sesión, transporte, network, data link y física. ¿Sí? Y con eso ya recuerdo yo. Y lo que sí debe tener también usted muy presente, ¿qué pasa en cada capa? Las palabras claves. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. No, Inge. Ahora hacen un acrónimo. No. Miren, aquí está el modelo TCP/IP. Entonces, igual, representación de datos del usuario, codificación y control de diálogo. Las tres capas del modelo OSI están representadas en la capa de aplicación, pero son las mismas funciones. La capa de transporte soporta comunicación entre varios dispositivos a través del envío en la red. La capa de Internet determina el mejor camino a través de la red. ¿A través de qué? Direccionamiento IP. Y la capa de acceso a la red controla todos los dispositivos, sí, los hardware, todo lo que es hardware, los medios que toman una función dentro de la red. ¿Sí? Aquí está, miren. Volvemos al mismo gráfico, entonces están relacionadas, ¿no? Están relacionadas. Otro proceso que deben ustedes tomar siempre muy en cuenta es el proceso de encapsulamiento, ¿sí? Ese empaquetamiento que les decía, ¿sí? Para que sea más fácil de transportar, ya dijimos que estos procesos de estos mensajes se segmentan, es decir, dividirlos en mensajes que tengan unidades más pequeñas, ¿sí? Y este proceso de multiplexación, que es el proceso que usted puede hablar con múltiples canales, ¿sí? Estos datos pueden ser segmentados y pueden ser enviados al mismo tiempo. ¿A qué se refiere esto de la multiplexación? Que yo puedo estar al mismo tiempo enviando voz, datos y video, ¿sí? Por un mismo canal. Eso se llama multiplexación. ¿Cuál es el beneficio? Incrementa la rapidez, ¿sí? Gran cantidad de datos pueden ser enviados sobre la red sin que tenga lugar, o sea, a través de varios tipos de enlaces de comunicación. Incrementa la eficiencia porque solamente ciertos eventos, ¿sí? Los que fallan necesitan ser retransmitidos. Lo que yo les decía, si es que yo se dividió en 3 paquetes, llegó el 1 y el 3, entonces lo que me va a decir, hey, el 2 falta, pero el 1 y el 3 ya llegaron. Entonces eso dice, solo retransmite los que no llegaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da este proceso de encapsulamiento? Eso, bueno, el secuenciamiento es lo que dibujamos hace rato, ¿sí? Entonces decía que si le divide el paquete, dice, este es el paquete 1, el paquete 2, el paquete 3. Los identifica, ¿sí? Eso se llama el secuenciamiento. Y con eso hace el control de flujo. Y esto es importante, los PDUs, el protocolo de unidades de datos. La teoría dice que cada capa del modelo OSI trabaja con un PDU por cada una de ellas. Es decir, hay un PDU para la capa de aplicación que se comunica del fuente con la capa de aplicación
el PDU de la capa de aplicación del destino. Hay un PDU por cada una de las capas, que son los que conversan entre ellos para que se tome lugar una comunicación. ¿Sí? Entonces dice, este encapsulamiento es un proceso donde los protocolos añaden información a los datos. ¿Sí? Es como lo del aeropuerto. Cada vez que se va poniendo en una caja, le van poniendo una etiqueta para que se pueda identificar. A eso se refiere con esto que añade una información a los datos. ¿Sí? Y en cada uno de estos procesos, los PDUs toman diferentes nombres para reflejar esta nueva función. ¿Sí? No vamos a tomar en cuenta hablar específicamente del PDU, solo vamos a saber que trabaja un PDU por cada una de estos, ¿sí? Tanto en el suite de TCP como en el modelo OSI. En el proceso de encapsulamiento, ¿sí? ¿Cómo se da? Miren, si yo tengo aquí un correo electrónico, ¿sí? Esos son los datos, ahí empieza la información. Entonces, en la capa de aplicación del modelo TCP/IP y las 3 capas, en cambio, superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, todos estos son datos. ¿Sí? Estos datos, cuando pasan a la capa de transporte, se convierten en segmentos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo importante cuando se convierten en estos segmentos? Que debe tomar en cuenta usted. Que estos segmentos, ¿sí?, añaden este encabezado de transporte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es añadir este encabezado? Aquí me añade cualquiera de los 2 protocolos que puedes tener la capa de transporte. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos protocolos? TCP/IP. TCP o UDP. TCP o UDP. Entonces, en ese segmento se añade una etiqueta que me dice que es o TCP o UDP con lo que está transportándose ese paquete. ¿Sí? Esos datos. Cuando ya añade esto, pasa, los segmentos se convierten en paquetes, ¿sí? Y se añade otro encabezado de la capa de red, porque el siguiente capa es la capa de red. Y entonces aquí, ¿qué se va a añadir al paquete? ¿Qué será este encabezado de red? ¿Qué se añade? Ahí sí va el IP. ¿Cómo? El IP va ahí. IP destino y fuente y destino. ¿Sí? Eso se añade aquí, la capa de red o la capa de internet. Y estos paquetes se convierten en tramas y aquí se añade un encabezado de trama, que es la capa de enlace de datos del modelo OSI o la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. Entonces, aquí lo que se aumenta es la dirección MAC, tanto fuente como destino. Y estas tramas entonces se convierten en bits y se transportan por el medio. Ese es el proceso de encapsulamiento. En definitiva, ¿sí? Lo que se hace es datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. ¿Sí? Datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. Ese es el proceso de encapsulamiento. ¿Sí? Entonces, miren, datos, los segmentos, si es TCP, se añade a la trama el protocolo TCP. Se convierten en paquetes y se añade dirección IP, fuente y destino. Estos se convierten en tramas y se añade todo lo que es la MAC address, fuente y destino. Se convierten en bits y se transportan por el medio. Y al otro lado, ¿qué se debe dar? El proceso reverso de desencapsulamiento. Es decir, recibe los bits, va desempaquetando esas tramas, las etiquetas, hasta que los datos son representados tal cual como se transportaron. ¿Sí? Bien, vamos a ir un poco más rápido porque nos va a faltar tiempo. Esto entonces les decía, si estamos en la capa física, ¿sí? Aquí se sincronizan todos los bits. En la capa de enlace de datos, dirección MAC, fuente y destino. En la capa de red, dirección IP, fuente y destino. Esta es física y esta es lógica.
En la capa de transportes, el número de puertos por donde va a transmitir. Aquí está la multiplexación. Y en las capas superiores, la codificación, la aplicación de los datos en el formato que se haya negociado para su transportación. ¿Sí? Y decíamos entonces en la capa 2 es la MAC address, que está en la tarjeta de red, y en la capa 3 es la dirección IP o dirección lógica, que es IP fuente y la IP destino. ¿Quién me da estas direcciones? No se olviden el protocolo de resolución de direcciones que se llama ARP. ¿Sí? Si estamos en la misma red, solo se necesita la MAC address. El switch es el que trabaja. ¿Sí? Si es que es remoto, ¿sí? Si es que es remoto, ya necesita la dirección IP. ¿Sí? Si ya sale de aquí, ya necesita saber las direcciones IP por donde va a ir pasando hasta llegar a la dirección IP del servidor. Ahí, estos son unos flash que les recomiendo ver en el currículum. Son, o sea, videos que usted los puede ver y ahí ve cómo se va cargando este direccionamiento IP, la MAC address, para que ustedes lo puedan interpretar más claramente. Sí, esto está en función de lo que acabo de indicar yo. Y aquí tienen en resumen, miren, en esta tablita, ¿qué pueden decirme de esta tabla? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Todas las capas. Todas las capas. No solo las capas, ¿no? El resumen de todo lo que acabamos de ver. Aquí Protocolo, están los modelos. las capas del modelo OSI, ¿sí? Aquí están los nombres. Aquí está Acrónimo. el acrónimo. Aquí está qué dispositivo trabaja en cada capa. Por ejemplo, miren, los routers son de capa 3 porque manejan direccionamiento. Sí, estamos en capa de red. Los switch, los bridge y la tarjeta de red son de capa 2 porque ahí está la MAC address, ¿sí? Y todo lo que es físico, los hubs, los cables, los repetidores están en capa 1. Aquí está qué equipos normalmente trabajan aquí y cuál es el propósito. Esto es muy importante que se tomen en cuenta. Miren, aquí los routers están aquí porque segmentan la red en pequeños dominios de broadcast. Los switch segmentan la red dividiendo en pequeños dominios de colisión. Y acá en la capa física todo pertenece en uno solo, a un dominio de broadcast y un dominio de colisión. ¿Esto qué es? El encapsulamiento de datos. Datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. Los protocolos que trabajan en cada una de las capas. ¿Sí? Las palabras claves para recordar, ¿sí? Browser, formato común de datos, diálogos y conversaciones. Esto es muy importante cuando hablamos de esto, es calidad de servicio, confiabilidad en la capa de transporte. La capa de redes, enrutamiento, selección del camino, direccionamiento. Cuando hablamos de la capa 2, es tramas y control de acceso al medio, es decir, MAC address. Eso es la MAC address, Media Access Control, eso significa, y es dirección física. Y todo lo que es capa 1 son señales y medios. Y por último, el modelo TCP/IP. Las 4 capas, aplicación, transporte, internet y redes. ¿Sí? Entonces, si ven, aquí está esta tablita. Esto no está en el currículum. Les recomiendo tómese una fotito, tengan en su celular para que repasen y vean que aquí está el resumen de todo lo que acabamos de decir. Control hiperpal. ¿Sí? Verga, hijo de puta. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Quién fue ese? Ah. ¿Aló? Disculpe, Inge, tenía el micrófono. Pero no es de la forma, pues, amigo. Así esté. Hay personas en su casa, creo. Pues. Hay que respetar. No estamos en la calle, ya en el patio, en el parque. Respetemos. Sí, disculpe, Inge. Entonces hay que hacer las prácticas y el quiz, no se olviden, porque en base al quiz ustedes tienen que dar el cuestionario. O sea, estoy yendo rápido porque ya se nos acaba el tiempo y miren, esto es muy importante que tomen en cuenta. ¿Sí? ¿Qué tenemos para esta semana? 3.
aquí está el laboratorio que deben hacerlo. Sí, es muy corto. Revisen, este laboratorio no hay que hacer configuración, sino que hay que leer bien las instrucciones. ¿Sí? Lean bien las instrucciones y háganlo paso a paso. ¿Sí? Háganlo paso a paso, amigos. Entonces, aquí es ir viendo qué hace el Packet Tracer y capturando. No les he puesto aquí de Word, ya les pongo en Word mejor, ¿sí? Para que descarguen y lo que vayan poniendo aquí mejor capturen las pantallas de lo que les está dando, lo que les dice que hagan con él. La pregunta, ¿sí? Para que vayan contestando la pregunta en algunos contextos y otros mejor que capturen la pantalla, porque les dice eso. ¿Qué les sale a la pantalla? Les dice. Entonces ya les pongo aquí mejor el archivo de Word para que sea más fácil para ustedes. Está hasta las 23:59, ¿sí? ¿Tienen clases ustedes luego? Sí. Sí. Hasta mañana entonces. Ya a la 1 Gracias, de la ingeniero. mañana, ¿no? Gracias, dije. No se olviden. ¿Ya? Bien, entonces tienen que hacer eso para esta práctica. Lean bien las instrucciones, por favor. Luego, se me demoró el internet. Bueno, hay estos laboratorios, también son unos que hay que instalar un programa que se llama el Wireshark y capturar también las pantallas, ¿sí? Y tienen el cuestionario del módulo 3. Aquí hay 10 preguntas y tienen 20 minutos, 2 minutos por pregunta, ¿sí? Y esto es lo importante. Ya nos toca dar el cuestionario del primer módulo de Cisco, ¿sí? El primer cuestionario de Cisco, diré, ¿sí? Entonces, eso ya he activado yo. Les voy a indicar cómo tienen que hacer para dar ese examen. Es un séptimo C, ¿no es cierto? Para dar el examen siempre entren por módulos, ¿sí? Siempre entren por módulos, es más efectivo. Aquí tenemos, miren, los módulos. Y aquí tienen ya este examen, ¿sí? Este es el que primero deben dar. Dice módulo del 1 al 3, ¿sí? Es decir, como acabamos de ver el capítulo 3, una vez terminado ya los 3 módulos, tenemos que dar este examen. Ya lo tienen activo ustedes desde este momento. Ah, no, no lo he activado. Este momento lo activo. A nuestro curso no estaba activado. Ya, ahorita lo activo. Entonces, ¿hasta cuándo van a poder dar ustedes? Hasta el 30, ¿sí? A las 11:59. ¿Sí? Es decir, hasta el jueves próximo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, dije. ¿Ya? Esto pueden darle el momento que ustedes quieran, pero ¿qué significa? Revisen primero lo del módulo 3 y tienen que repasar. Son 70 preguntas. ¿Sí? Perdón, solo tenemos una oportunidad. Y Cisco les da solo una. Miren, siempre cuando seleccionen, cojan el nuevo. Deben tener instalado el Packet Tracer, el actual. ¿Sí? Entonces, selecciono nuevo y esperen que se carga, porque se está cargando el Packet Tracer. Porque hay algunas preguntas que se abre Packet Tracer y les dije que conteste. Entonces, hay una interacción con Packet Tracer también. Entonces, deben tener en cuenta eso. Ver que esté un internet de ese momento ágil, porque se les puede colgar. Sí. Ya revisamos.
Ya, y miren, cuando ya está aquí, listo, dice continuar. ¿Sí? Y ahí está, miren. Solo les enseñé para que vean, ya ahí está ya el examen. Entonces, miren, son 70 preguntas que se van dando por módulo. ¿Sí? Para los que ya han dado exámenes de Cisco, ya ven que esto ha cambiado. Sí, ya no se confiarán y verán que esto, como es nuevo, no ha de haber todavía estos exámenes en Internet. ¿Sí? Entonces, esto yo no controlo el tiempo ni nada. Cisco les controla este tiempo. Cuando ustedes empiezan, a mí no me da, pero ya cuando ustedes empiezan, aquí les aparece el tiempo ya. Creo que son 2 horas o 90 minutos, no sé. ¿Sí? Prepárese bien, pero de antes de este examen, antes del, ¿cómo es esto? Del 30, ¿no? Son 70 preguntas. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo deben entrar? Inge. Inge. Ya, amigos. Sí. Eso por un lado. Y entonces, hay una situación. ¿Quiénes? Miren, aquí está, ¿no? Hasta el 30 de abril. Por eso les puse el mensaje acá para que se acuerden. Hay problemas con algunos estudiantes que recién han ingresado. Hoy nos tuvimos una reunión. Y entonces, lo que debemos es que todos tengan ya legalizado en el SIGE. ¿A alguien le falta ese proceso? Todos tienen ya legalizado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, evaluaciones que no han dado. Semana 1, Inge. Yo, ingeniero, la primera semana. ¿Motivo, razón o circunstancia? La verdad Sí, es, trabajo en el sector público y como no nos iban a pagar, me iba a retirar. Pero pagaron luego, entonces toca continuar. Ya. O sea, dijo, ahí ya queda, no. Ya no doy. Claro, pues ¿cómo va a pagar? Entonces, con toda la sinceridad del caso, Dale una tenía clase. que priorizar todo en Dale el hogar. a este mismo teléfono y yo le atiendo. Sí, nombres completos y cédula y la modalidad de estudio. Sí. Ya, amigo. Ok. A ver, disculpe que me estaban llamando. Me dice. Bueno, Sí, es que yo me iba a retirar y después ya ya. se arregló. Entonces, por esta vez voy a activar esta evaluación hoy. Ah, no van a poder dar a las 10 de la noche, ¿les parece? Gracias, Inge. Y la práctica, Inge, porque también hay una práctica en esa clase. Ya, les voy a poner también para que envíen atrasado. Ya, Muchas entonces gracias, hoy, Inge. 10 de la noche, verán. No vuelvo a activar, no. ¿Hoy hasta las 10 o desde las Pero 10? tenemos A las 10, clases a las 10 ya- hasta las 10. a las 10 empieza, a las 10, de 10 a 10 y 20. Ah, ya. Gracias, Inge. ¿Sí? De 10 a 10 y 20. Ingeniero, ¿Ah? ingeniero, yo también. La Ya tarea, estoy ¿me activando. podría ayudar, por favor, con la tarea número 2 que no envié? Ya voy a activar para que me envíen atrasado por esta vez. Sí, ¿Sí? la Muchas tarea. gracias, Inge. Nos dieron la Gracias, orden Inge. porque ha habido problemas de la matrícula, lo que sea. Voy a activar y hasta el día sábado van a poder enviar. Ya les activo Ya, luego. muchas gracias, Inge. Sí, Gracias, Inge. veamos aquí. Gracias, Inge. Con- Gracias, Inge. Veamos aquí hay problemas, déjenme ver. Pues se han sacado 10. Ya, ¿qué pasó, señor Galarza? La verdad, como me había olvidado, di ya solamente los últimos minutos y contesté así rápidamente y no contesté, no analicé bien las preguntas. Ya. A ver, tengo aquí. Yo me saqué 6. Ese día se me fue el internet. Qué mierda. Ya le voy a borrar y le voy a dejar que vuelva a dar, ¿no? Gracias, ingeniero. Mariscal Elena quiere dar nuevamente. Mejorar la nota. Ingeniero, por favor, mi máquina estaba media lenta y estoy migrando a Windows 10 y recién estoy restableciendo mi... Ahorita le habilito. Entonces a los dos más. Galarza. Taruma también, Inge. Inge, disculpe. Chandy. En el caso de la prueba que dimos el día miércoles, hay la posibilidad de poder recuperar.
Como yo le manifestaba, era por el En este problema del primero inglés. uno, amigo. Terminemos ¿Perdón? este uno, ¿ya? Ya, muchas gracias. Señor Chandy, entonces también. ¿Quiere dar de nuevo? Profe, muchas gracias. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo, profe, está bien. Señor Vargas, tiene 7.5. ¿Quiere mejorar o ahí queda? ¿No? Ahí queda entonces. Ya listo. Los que acabo de seleccionar se borró y vuelven a dar ahora, ¿no? Listo, está para que puedan volver a dar. Gracias, Ya ingeniero. les activo las tareas hasta que mañana puedan subir atrasadas. Ya van con nota de atrasado, ¿no? Pero en todo caso, peor a 0. Gracias, ingeniero. Ya, veamos cómo está este otro cuestionario. Ay, ¿qué hice? Ya, le voy a poner desde las 22:30. Hasta las 22:50. Ahí son 20 minutos, ¿no es cierto? Este sin azúcar no. Ya, veamos aquí. Gracias, ingeniero. Ya, apuremos porque yo tengo clases y ustedes también. Ya, entonces hay unos que no han dado, está activo ya. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Mariscal, le activo otra vez. Ya no se confiará. Sin Chihuano, le activo otra vez. Gracias, Inge. No, no. Sí, Inge, por favor. Ya, ahí quedaría, ¿no? Listo, muchas gracias. Listo. Ok, nos vemos la próxima semana, amigos. No se olviden Hasta luego, de Inge, darles gracias. su examen y que les Gracias, vaya Inge. bien. Prepárense bien Muchas para que gracias. les vaya bien. Verán que es el primer examen de Cisco, ¿no?